por esta oportunidad que nos da a los candidatos al Congreso y al Senado de poder explicar cuáles son nuestros programas y las ideas que defendemos, ¿no? Creo que efectivamente hablamos de política social y me parecería injusto que empezáramos a hablar de política social. Evidentemente no puede haber política sin política social. La política, a fin de cuentas, es la gestión de lo público destinado a mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, evidentemente es lógico que sea el primer punto que tratemos hoy, pero es verdad que la situación económica que vivimos hoy no cayó por la chimenea y es evidente que las decisiones de política económica erróneas trajeron consigo el nivel de empobrecimiento que todos ustedes conocen, saben y disfrutan, desgraciadamente, a partir del año 2004, fundamentalmente durante el año 2007 y 2008. ¿verdad? Entonces, es evidente que esa situación, que es con la que partimos en el año 2011, una situación en la que se destruían al día 1.400 empleos, es una situación que hacía muy difícil la gestión, teniendo en cuenta además que nos encontramos un gobierno que había dejado de percibir 90.000 millones en un solo año. Con toda esta situación económica lastimosa y sin haciendo frente claramente y sin afectar a los puntos básicos a nuestro juicio, por una parte no se vio tocado en absoluto el seguro de desempleo, evidentemente, tampoco las pensiones, hay que pensar que está fijado hasta por ley. Las pensiones han seguido creciendo, poco, pero han seguido creciendo toda esta legislatura, a pesar de que en el año 2010, como ustedes bien saben, se congelaron. Por tanto, los más débiles hemos intentado, los más vulnerables, hemos intentado que queden guarecidos de una crisis económica que devino en crisis social. Se habla de política social, luego tenemos tiempo de hablar de educación y de sanidad. Me parece importante destacar todo lo relacionado con los desahucios. Hay 17.000 desahucios paralizados desde que empezó este gobierno a trabajar. Hay 45.000 familias que gracias al Código de Buenas Prácticas han visto cómo han podido renegociar las deudas con las entidades financieras y con ello evitar también el desahucio. Me parece importante, habida cuenta del día que nos encontramos, recordar lo que ha ocurrido con la violencia de género. La violencia de género me parece que es un pilar fundamental, me gustaría también que pudiéramos hablar, la vivienda, en fin, la dependencia. Nosotros creemos que hay que seguir financiándola. Digo seguir financiándola porque en esta legislatura es cuando se ha reducido en un 50% la lista de espera que la dependencia tenía, porque una cosa es fijar derechos, que eso es muy importante. Está pasando el tiempo. Pero lo más relevante, más que fijar los derechos, después en el siguiente, por favor. Más que fijar derechos, lo importante es saber cómo lo financiamos. Gracias. A continuación toma la palabra doña Guasimara. Gracias. Bueno, sobre sanidad, hombre, evidentemente nuestra propuesta va dirigida a crear un sistema de sanidad universal, gratuito, evidentemente, pero que garantice igualdad de servicios a todos los españoles, independientemente del lugar donde iban, una cartera de servicios homologable y no lo ocurre actualmente, donde tienes una calidad de servicios sanitarios diferente en función de dónde ibas, ¿no? Yo creo que eso es nuestra premisa, nuestro eje básico. Y lo más importante en sanidad, fundamentalmente, es poder garantizar su financiación. Porque está muy bien hablar de un derecho y todos efectivamente queremos que esa sanidad sea universal, pero no será nunca universal si no está financiada y, por tanto, cuando en el año 2011 nos encontramos un agujero de 16.000 millones de euros en la sanidad pública, evidentemente pues, ese lastre ha habido que acometerlo, ¿no? Y obviamente también ha habido que ayudar a las comunidades autónomas. Piensen ustedes que las comunidades autónomas el 80% de su gasto es fundamentalmente políticas sociales, sanitarias y educativas. Evidentemente no tenía ninguna capacidad la Comunidad Autónoma de Canarias de acudir a los bancos, como ustedes bien saben, por tanto por eso se activó el Fondo de Liquidez Autonómica que ha vertido en nuestra tierra 3.000 millones de euros para que todos y cada uno de los servicios sanitarios públicos pudieran ser financiados en nuestra tierra, ¿no? De igual forma, el abastecimiento por parte de las farmacias se ha venido pudiendo hacer porque se han podido pagar las facturas de esas farmacias con 2.300 millones de euros que han venido en estos 4 años. En fin, yo creo que lo importante es conseguir una sanidad que sea universal, pero que pueda ser financiada, que garanticemos que todos y cada uno de los españoles, independientemente del lugar donde vivamos, recibamos el mismo servicio, y esto puede hacerse una vez que hemos podido acometer ese agujero al que antes hacía mención. Me gustaría también recordar que es importante que hemos activado y creemos necesario activar, hemos activado un plan de ayuda a la infancia. Escucharemos durante el debate muchas veces hablar de queremos, vamos a hacer, queremos, eso está muy bien, pero yo siempre pediré que cuando alguien plantee una alternativa, un modelo político nuevo, diferenciado, me diga cómo piensa financiarlo, porque si no, iremos al mundo que tuvimos que sufrir y padecer durante la pasada legislatura, que ha traído consigo la situación económica que todos ustedes bien conocen y que antes describí. Muchas gracias. Gracias, don Guillermo. Toma la palabra. Se
está creando empleo, España está creciendo a unos ritmos muy superiores a cualquier país rival o compañero de la Unión Europea, es evidente, y sé que habrá miembros de esta mesa o de este, no sé cómo llamarlo, escenario, ¿no?, que dirán que hay cosas que han favorecido la acción del gobierno, como por ejemplo la bajada del petróleo o el cambio del euro con el dólar, pero esto le ha afectado a todos los socios de la Unión Europea. ¿Por qué España está creciendo más que ningún socio de los importantes de la Unión Europea? Pues está creciendo más que ninguno porque se han presentado, desarrollado las reformas que han permitido que nuestro país pueda crecer con el empuje y la fortaleza de todos y cada uno de nosotros, no solamente, por supuesto, el gobierno, que lo único que debe hacer un gobierno es generar las condiciones para que este país pueda crecer. Gracias, don Guillermo. También estamos de acuerdo en que tiene que haber una educación pública de calidad. Yo soy alumno de colegio público, de instituto público y de universidad pública, es decir, que yo he recibido una educación que yo considero que era inmejorable en Gran Canaria y no he tenido dificultad ninguna en poder adaptarme y comprometerme políticamente o socialmente habiendo venido de la educación pública. Creo que hay que seguir fortaleciéndola, evidentemente. Pensemos que desde la primera legislatura de Felipe González, 82-88, de esa primera legislatura, no ha existido ninguna ley educativa no socialista aplicada en España. Este es el primer año en el que hay una ley no socialista desde el 82. Es importante este concepto porque muchas veces, y en esto hay mucha gente ahí que estoy viendo que está repitiendo de otros debates, los datos no se discuten, se comprueban y se testan. Ninguna persona ha estudiado en nuestro país del 85 hacia ahora que no haya estudiado con una ley socialista. Resultados, índices educativos y de conocimiento matemático los más bajos de toda Europa, como ustedes bien saben por el informe PISA que elabora la OCDE, esto es así. El abandono escolar no hacía más que crecer, desde el 2013 a hoy se ha reducido del 26 al 20%. Creemos que hay que dar una oportunidad a esa ley educativa que promovemos, que apuesta claramente por la calidad y por la empleabilidad. Se introduce, yo creo, un valor importante en nuestra economía y en nuestra sociedad, como es la formación politécnica, digamos, dual, la posibilidad de que haya personas que se formen y estén trabajando al mismo tiempo. Yo creo que eso demuestra la vocación que tenemos de que estos estudiantes puedan tener una inserción laboral mayor. He escuchado hablar de becas. En los presupuestos para el año que viene hay un incremento de 250 millones de euros, con lo cual el presupuesto de becas del año que viene es el mayor de la historia de la democracia. Digo esto porque muchas veces cogemos el cliché, el pantallazo de Twitter y así vamos tirando, ¿no? Pues no, 250 millones más, con lo cual es la vez que más presupuesto existe de becas. Escucho hablar de bilingüismo, totalmente de acuerdo, pero fíjense, miren, ahora hay un debate político en Canarias muy interesante sobre el futuro del ITE. Se habla del ITE, ¿qué hacemos con el ITE? El ITE para arriba, el ITE para abajo. Si se dan cuenta, lo único de lo que se habla es quién se gasta el dinero y cómo se lo gasta, no el fin. Yo he propuesto en diferentes ocasiones, en tertulias y en debates, la necesidad de implementar el bilingüismo en Canarias. Nuestra economía depende un 60% del turismo. Depende un 60% del turismo. Pregunto, ¿por qué puede haber educación bilingüe pública en Navarra, en Baleares o en Madrid y aquí no? Bueno, pues aquí tenemos una oportunidad y la capacidad para financiar ese proceso de cambio. Gracias, Guillermo. Al apocalipsis continuo, ¿no? Yo creo que si nos dedicamos a la política hay que tener cierto optimismo, ¿no? Yo ha planteado a Beatriz las rebajas del Plan Integral de Empleo. El Plan Integral de Empleo, para que lo sepan todos, empezó en el año 97 con una media de 43 millones hasta el año 2012, que es cuando se suspende, para pasar a tener unos ingresos de 155 millones de euros en 2013, 155 en 2014, 155 en 2015. Por tanto, los que abogan por la vuelta del Plan de Empleo, lo que están abogando es porque pasemos de 155 millones al año a 43 millones. Lo que ocurre es que pensamos que ese Plan Integral de Empleo no estaba dando sus frutos, 243.000 desempleados en nuestra tierra. En cuanto al desempleo, lo fundamental también es pagar a aquellas personas que están desgraciadamente en el paro, y los socios políticos de Meribita, pues en Grecia pues no les pagaban. Esto ha pasado en Europa, es decir, una reducción de más del 20% en el seguro de desempleo. Esto es importante, ¿no? Porque es importante dar abrazos en la plaza sintagma, pero hay que venir aquí a explicar qué queremos hacer con los españoles. El 20% del seguro de desempleo se rebajó en Grecia en los últimos años. Nosotros creemos que el empleo lo crean las empresas, las pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente los autónomos. Por eso vamos a continuar con medidas como la tarifa plana, 50 euros para cada autónoma para poder desarrollar su actividad. Creemos que es importantísimo esta medida que anunció el presidente y que continúa con la idea de que los primeros 500 euros de sueldo que reciba una persona quedan exentos de la seguridad social, no solamente la parte del trabajador, también del empresario, y será el Estado quien abone esa cantidad. Para con ello, durante 4 años, facilitar que haya más personas trabajando y por tanto más personas cotizando. En estos momentos hay 18 millones de cotizantes y queremos llegar a 2020. ¿Por qué esa cifra? Porque se llega a 20 millones en 2020. ¿Por qué 20 millones? Porque con 20 millones es como podremos garantizar el Estado que nosotros queremos de bienestar, la sanidad y la educación pública. Pobreza es no trabajar, pobreza es crear desempleo,
Y nosotros creemos que lo que hay que hacer es crecimiento económico, fomentar la riqueza y la riqueza del empleo. Sin otra dinámica diferente a esto, me parece que es ir contra el destino de los tiempos e incluso ir contra aquellos países que efectivamente crecen y crean empleo, como es el caso de España, 1 millón de empleos entre el año 2014 y 2015. Gracias, don Guillermo. Toma la palabra. Lo prioritario, insisto, es alcanzar los 20 millones de personas trabajando en nuestro país. Con esos 20 millones podremos garantizar la seguridad, la sanidad, la educación, las políticas sociales, si no va a ser muy difícil poderlo hacer, así que es el principal objetivo. Para ello vamos a bonificar, garantizar, apoyar y ayudar a los emprendedores y los autónomos a generar ese empleo que permita la dinamización y el crecimiento de nuestro país. No estoy de acuerdo con los discursos lastimeros y lastimosos, no es Canarias la más perjudicada ni deja de serlo del presupuesto general del Estado. Estoy dispuesto a discutirlo número a número, pero no hay tiempo ahora ni creo que sea el escenario para esto. Si alguien está interesado sobre esta materia podemos alargarlo. Lo cierto es que esta crisis económica ha pasado, estamos en un momento de recuperación, evidentemente queda mucho por hacer, pero sin reformas es prácticamente imposible salir de ella. Esa reforma financiera, energética, educativa, es la que ha conseguido elevar nuestro nivel de donde estábamos nosotros. Hablan de medio ambiente, energía, evidentemente. Yo creo que uno de los principales retos, junto con el educativo, es la sostenibilidad del planeta y, por tanto, todo lo que está ocurriendo en la cumbre de París con el cambio climático. Creo que es fundamental ir hacia esa economía. Nosotros hemos garantizado el sistema eléctrico español, que estaba quebrado en el año 2011, estaba quebrado en el 2011 con 26.500 millones de deuda. Esa sostenibilidad ha permitido que tengamos la capacidad de invertir y de atraer inversión a Canarias para la generación renovable con cifras muy superiores a las de la península, y lo veremos recientemente, con una inversión fortísima para el Salto Chira-Soria de más de 250 millones de euros, con 800 millones de euros para poder desarrollar infraestructuras eléctricas a través de red eléctrica que permitirán esa evacuación y, por tanto, ese desarrollo renovable. Y todo lo que es relacionado con la eficiencia energética y el ahorro. Yo creo que todas esas políticas económicas relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética son, sin lugar a dudas, el paso siguiente, y los siguientes 4 años, digamos, las principales políticas que vamos a llevar a efecto. Todo ello con el objetivo, como he dicho antes, de alcanzar los 20 millones de personas empleadas, porque sin esos 20 millones de personas empleadas, por muchas buenas intenciones, que las tenemos todos, es muy difícil sostener el estado de bienestar que todos deseamos. Sí, y en política, y esto uno lo he escuchado mucho, en política el compromiso está en la respuesta, no en preguntar solamente y en decir cosas, sino en responder. Y estoy totalmente de acuerdo con esa idea que usted plantea. Nosotros durante esta legislatura hemos cerrado más de 2.600 empresas o instituciones o organismos públicos y hemos reducido en 30.000 millones el gasto público. Hay 300.000 funcionarios menos. Evidentemente yo creo que hay que reducir el peso de la administración pública, porque la administración pública no se financia con dinero que cae del cielo ni por la chimenea, es un dinero que pagamos entre todos a través de los impuestos. Por tanto, creemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de las personas, y en el bolsillo de las personas está decidir si lo ahorran o se lo gastan. Y por tanto, todo lo que sea reducir el peso de la administración pública, totalmente de acuerdo. Dice usted el Senado, evidentemente abogamos, y eso le decimos en nuestro programa electoral, por un cambio de modelo que permita una mejor adaptación del Senado a la realidad política que vivimos actualmente, ¿no? Pero, insisto, nuestros hechos avalan que lo que digo es así, es decir, no estoy solamente hablando de boquillas, sino que, como lo hemos demostrado durante esos 4 años, queremos reducir el espacio de la administración pública y dotar, por tanto, de más capacidad económica a aquellos que la financian a través de los impuestos.